analizado y me va a decir qué es lo que es. Luego, en letras rojas tenemos una propuesta de traducción y nosotros no hemos de sacralizar ni divinizar una propuesta de traducción. Lo que nos interesa a nosotros es el texto hebreo, esto, y el análisis lingüístico, que es donde nosotros podemos entender lo que se nos dice desde el hebreo. Y por lo tanto, los traductores o los equipos de traductores siempre tienen sesgos, siempre están parcializados por su dogma, por su creencia, por su doctrina, y por lo tanto, desde el sesgo, desde la parcialidad, y a veces, ¿por qué no decirlo?, por no estar de acuerdo con otros especialistas, entonces muchas veces no se llega a un cierto consenso, pero no la precisión que se quisiera en determinadas traducciones. Por eso que tenemos una cantidad bien grande de traducciones hoy día en el mundo. Bueno, la que más se lee en el español es la Reina Valera, ¿no es cierto? 30, 40 años atrás era la Reina Valera 1909, luego apareció la Reina Valera 1960, Reina Valera Gómez, Reina Valera contemporánea. Por el lado de la Reina Valera. Tenemos otra traducción, la Nueva Versión Internacional, tenemos otra traducción, la Biblia de la América, NTV, Biblia Nazarena, etcétera, 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 etcétera. Solamente desde el ámbito protestante evangélico, porque también el área y el ala católica también tiene varias traducciones. Pues bien, a nosotros nos interesa entonces el texto hebreo, que es lo original, que es lo inspirado por el Espíritu, el análisis lingüístico o gramatical, palabra por palabra. Aceptamos, ¿no es cierto?, la propuesta de traducción, cómo debería traducirse, pero comparamos con otras traducciones. No nos debemos quedar nunca con una sola traducción. Aparte de eso, esta herramienta digital tiene un numerito, y ese numerito tiene que ver con la concordancia Strong. Es decir, que este numerito, si usted lo busca en la concordancia Strong, va a indicar el análisis que está acá un poquito más amplio que lo que tenemos en este lugar. Pues bien, nosotros sabemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. No como leemos los occidentales, que es desde izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha. ¿Ya? Bayomer, aquí tenemos la conjunción Bab con una Pataj, Bayomer, Cayin, el Jebel, y dijo Caín a Abel, Ahiv, su hermano, Ba, nuevamente la confusión, Bayehi, ya, Bi, Heyotam, Ba, Sade, la confusión va nuevamente, Ba, Yacam, se levantó, Yacam, Cayin, el, Jebel, Ahib, Ba. De aquí tenemos, ¿no es cierto?, la yod con un dagesh, en este caso es forte, y Yahargehu, le mató. Bueno, esto es importante, y le mató. Fíjense porque hoy día vamos a ver esto, las estructuras del verbo, ¿ya? Esta palabra, Yahargehu, que se traduce le mató, el análisis lingüístico de esta palabra nos dice que es un verbo, una acción, en estructura cal, tiempo vayictol, tercera persona, masculino, singular, de un
pronominal sufijo, es decir, que al verbo se le añadió, se le sufijó, se le colocó una desinencia o una terminación al verbo para darnos a entender qué persona está realizando la acción. Si es la primera persona, yo, la segunda persona, tú, la tercera persona, él, la primera persona del plural, nosotros, la primera persona, la segunda persona del plural, vosotros, y la tercera persona del plural, ellos o ella. Entonces, esta es la que nos interesa aquí. Le mató. ¿Ya? Entonces, pinchamos el numerito para saber, pues ya tenemos el análisis lingüístico y después lo voy a explicar. Pinchamos el numerito para ver qué significa este verbo, cómo se presenta desde el hebreo. Lo pinchamos. Y dice que ese verbo, su raíz triconsonántica o de tres consonantes, la hei o ge, la resh y la gimel, se lee jarag, jarag, jarag. Y jarag generalmente se lee con la intención de golpear con algo, herir con algo, con la intención de matar. ¿Ya? Pero no nos dice con qué se golpeó o con qué se hirió a Abel para matarlo. Este verbo habla claramente de la intención de matar a alguien, o a un animal, o a un ser humano. Entonces dijo Caín a Abel su hermano, y fue en su estar en campo, y se levantó Caín contra Abel su hermano y le mató. Ahora, esto se llama una traducción literal, ¿ya? Una traducción literal. Aquí está traducido palabra por palabra, partícula por partícula, verbo por verbo, sustantivo por sustantivo, en una forma literal, ¿ya? Como se entendía el idioma y la gramática hace 3.500 años atrás. Por lo tanto, los traductores, cuando traducen el texto hebreo, tienen que darle cierto sentido para que 3.500 años después, en otra cultura como la nuestra, podamos entender entonces el significado y el sentido del mensaje, ¿ya? Porque si usted lo lee literalmente, entiende poco. Y dijo Caín a Abel, su hermano, y fue en su estar en campo, y se levantó Caín contra Abel, su hermano, y le mató. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace el traductor? Traduce tratando de dar el sentido del mensaje, y es lo que hace Reina Valera, y lo que hacen otras traducciones. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando yo en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, no es de extrañar que tanto en el texto hebreo como en el texto griego de 2000 años atrás, la gramática, la lingüística, la sintaxis, cuando hablamos de la sintaxis, hablamos del orden donde van las palabras en una frase o en un versículo bíblico. Entonces, 2000 años atrás, 3500 años atrás, la sintaxis era diferente, la función, el orden era distinta, porque esa es la forma en que ellos entendían su gramática, su comunicación verbal o escrita. Por lo tanto, nosotros, siglos después, nos parecería que esto está muy tosco, muy rudo, pero para eso están las traducciones dinámicas. Aquí hay una traducción literal. Tenemos el texto hebreo y abajo una traducción palabra por palabra, pero esto sería una traducción literal, palabra por palabra, sin tanto orden de sentido del mensaje para comprenderlo. ¿Y qué es lo que hacen las traducciones dinámicas? Arreglar la sintaxis, arreglar el sentido de la frase para que se entienda el mensaje de lo que está escrito en el texto del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Que simplemente lo mató nomás, ya que lo golpeó, ¿no es cierto? Con intención de matar, con algo, que lo hirió con algo, o con que haya sido que lo golpeó, entonces pudo darle muerte. Recuerdo ese pasaje, pero no lo encuentro.
estaba, dice que era del maligno. Sí. Perdón, es el capítulo 3:12, disculpe. Ya. Ahí está. Así dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Perdón. Ya. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento no nos dice, ¿no es cierto?, con qué elemento le dio muerte Caín a Abel. El Nuevo Testamento toma lo que ocurrió en el pasado, ¿no es cierto?, y le da una lectura, una relectura, una actualización, que siempre el Nuevo Testamento, lo que relea el Nuevo Testamento o lo que el Nuevo Testamento plantee, generalmente va a superar y va a dar una interpretación que en el Antiguo Testamento es oscura y en el Nuevo Testamento va a cobrar más peso, va a tener más luz o va a tener mayor profundidad de sentido y de significado. Bueno, aquí ¿qué es lo que vemos? Vemos en griego, no según Caín, procedente del maligno, estaba haciendo, y fíjense la palabra que la palabra griega es faxen, de exfaso. Pinchamos el numerito, exfaso. ¿Ya? Fíjense cómo la traducción, vuelva a leer la traducción, mi pastor, por favor. Ahí otra vez. 3:12. Ahí está en la pantalla, si quieren. Ahí nomás. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya. La traducción no nos dice, no nos da mucha luz. Pero fíjense lo que va, y aquí, en este caso, logos calogo, traduce bien. La vez que dice mató, dice no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. El primer mató, lo tenemos ahí, y luego dice, ¿y por qué causa le mató? Dos veces aparece la palabra el verbo matar. ¿Ya? Fíjense que acá, la palabra que se usa para matar es esta palabra, es fasen, ¿ya? Que es un verbo aoristo, tiempo pasado, ¿no es cierto? Activo, voz activa, la persona realizó la acción, indicativo, modo indicativo, significa que es una realidad, es una verdad, es algo cierto, algo que ocurrió. No es fantasía, no es leyenda, no es cuento, es una realidad. Tercera persona singular, en este caso él, hablando de Caín. Y esta palabra generalmente se traduce, cuando uno la ve en su raíz, es faso. Es una palabra que generalmente tiene que ver con matar, específicamente a un animal para alimento o sacrificio. Generalmente esta palabra tiene que ver con degollar, ¿ya? Con degollar. Y aquí logos calogo traduce correctamente esta palabra, este verbo. Entonces dice, no como Caín, que era del maligno, procedente del maligno, y mató, dice nuestra traducción, el primer mató. Pero la palabra griega es fasen, tiene más bien el sentido de degollar. Entonces Caín habría degollado a Abel. Y el segundo mató, dice al hermano de él, ¿y por qué causa? Nuevamente, la misma palabra, el segundo verbo matar, el mismo numerito, ¿no es cierto? Es faso, con el mismo sentido, la misma interpretación, en este caso, logos calogo, degolló. Entonces, fíjense que el Antiguo Testamento no dice que lo mató nomás. Pero el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, ocupa palabras precisas, exactas, con un cierto sentido inequívoco, para presentar una mayor luz, una mayor profundidad de explicación o de sentido, o entregar algo que en el Antiguo Testamento estaba velado, estaba oculto, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo revela esto. Pues bien, como
como un texto no hace doctrina, vamos a Apocalipsis 5 ahora. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 5, me parece que el verso 5. O el 6. Ya, el 6 es. Fíjense, Apocalipsis 5, 6. Y vi en medio del trono y de las 4 criaturas, no voy a leer en griego para hacerlo más rápido, y en medio del anciano un cordero puesto en pie, como, fíjense nuevamente, nuestra traducción dice inmolado. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Uno de los sentidos de la palabra inmolar es degollar, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A nosotros nos interesa esto ahora, como un cordero como inmolado. Y la traducción, fíjese, es exactamente la misma palabra. Es faso, que tiene el sentido de degollar. Y esto hace sentido en cuanto al Cordero que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto hace sentido con ese Cordero de la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto?, que tenía que ser sacrificado, inmolado, degollado, y con la sangre del Cordero había que marcar los dinteles de las puertas. Esto hace sentido, ¿no es cierto?, entonces, con ese tipo, figura, ¿no es cierto?, de la Pascua, con Cristo, que es nuestra Pascua, donde Él es el Cordero que da su vida en el altar de la cruz. Pero fíjense que aquí la palabra es exactamente la misma y se sigue traduciendo como degollado. Ahora, Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8. Y adorarán a ella todos los habitando sobre la tierra de quien ha sido escrito el nombre de él, en el rollo de la vida del Cordero, el de él ha sido degollado desde la fundación del mundo. O sea, nuevamente la misma palabra, el mismo verbo, esfaso, que se traduce degollar. Entonces, nosotros pudiéramos, desde el texto original o desde los textos, copias de los originales más cercanos, entender entonces que Caín le dio muerte a su hermano Abel con algún tipo de elemento, herramienta o lo que haya sido con filo, con un filo capaz de cortar su garganta, degollarlo, ¿ya? Degollarlo. Abel, el pastor de ovejas, ha sido degollado. El gran pastor de la oveja, Cristo el Cordero, ha muerto. Y el lenguaje simbólico de Apocalipsis ha sido degollado. Él es el Cordero que todas las Pascuas estaban esperando. Porque ustedes han de entender y han de saber que todos los sacrificios, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento perdonaba pecados. Ninguno. Ninguno de los, cuando estudiamos Pentateuco, nosotros vimos ahí las 5 ofrendas, 4 eran de animales y una era de vegetal, o oblación que se le llamaba. Y ninguno de esos sacrificios animales, ni los toros, ni los machos cabríos, podía perdonar los pecados, sino que eran remitidos, eran como vinculados, eran como trasladados, si se quiere, desde el pasado hacia el futuro, para que esos pecados de los israelitas, a través de la muerte de los animales, fueron vinculados, fueran trasladados, fueran remitidos hacia la cruz. O sea, el único perdón de pecados para el ser humano está en la cruz de Cristo. Y desde la cruz de Cristo hay perdón hacia el pasado, y desde la cruz de Cristo hay perdón hacia adelante, hasta que Él venga. Desde acá abajo, fíjense acá abajo, esta parte, este trazo que está acá en rojo, este guión alto, por así decirlo, eso en hebreo se llama makef. Y lo que hace el makef es unir la partícula o la palabra que está antes con lo que sigue.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos et, makef, unido a esta palabra que es hashamayim. Ya, be et haaretz. Aquí también tenemos unido esta palabra por un makef acá, a esta otra palabra, haaretz, la tierra. Entonces, el objeto directo, el et, que está acá, puede ser unido a otra palabra por un makef, por este guión alto, o puede ir unido, ¿no es cierto? Más que unido, puede ir señalando al objeto del verbo sin un makef, sin un guión. ¿Cómo lo vemos? Veamos Génesis 1.1 y Jeremías 32.17. ¿Quién se atreve a ver aquí? Ya deberían sabérselo de memoria esto. Hemos trabajado tanto con el verso 1 que ¿quién lo lee? ¿Quién se atreve? Este que está acá. Elohim bara Elohim et Shamain a hasta ahí llegué. Ya, muy bien, pastor, muy bien. Ya, vamos de nuevo entonces. Siempre el hebreo de derecha a izquierda. Acá, ¿qué tenemos? Una bet, ¿y qué más tenemos? Un chevá. Y la regla dice cuando el chevá va al inicio de palabra se lee. Fíjense que la bet es una begat kefat, por lo tanto debe llevar el dagesh lene al inicio de la palabra. Está iniciando la bet la palabra, así que lleva el dagesh lene. Bereshit. Bere, en este caso la alef, no tiene ninguna vocal por ningún lado, es estática, es silente. Bere, aquí tenemos la chin, porque el puntito superior está a la derecha. Aquí tenemos una jiri, que es una i, y tenemos una yot. Y la yot cumple la función muchas veces de alargar, de amplificar la vocal corta. Si la yot hubiera llevado alguna vocal, entonces ahí no está aumentando la jiri, sino simplemente la jiri se cuenta por sí misma nomás. Pero en este caso, cuando no hay vocal, lo que hace la yot es alargar, amplificarla y hacerla grande. Entonces, Berechit, para, en el principio, creó, aquí tenemos una lamet y aquí tenemos una holem, una o, lo, aquí tenemos una hei, aquí nuevamente tenemos una jiri con la ampliación de la yod y una mem. Elohim, Berechit, para Elohim, y aquí tenemos nuestro objeto directo, ¿ya? En el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? El objeto directo nos va a señalar qué fue lo que creó. Para eso está el objeto directo, para decirnos, para señalar la acción del verbo. ¿Qué dice el verbo? Crear. ¿Pero qué creó? Et, aquí es la señal que me está diciendo lo que sigue es lo que creó. Et hash shamayim. Entonces creó Berechit para Elohim, en el principio creó Dios. Ha es un artículo que puede ser traducido como el, la, los o las. En este caso, los shamayim es la palabra para cielos, ¿ya? Y fíjense que aquí la shim, sabemos que es una shim porque lleva el puntito superior a la derecha, pero fíjense que lleva un puntito al interior. Y ese puntito al interior entonces es un dagesh forte, que significa que hay que duplicar. En este caso, la chin. Tiene que sonar bien fuerte. No es tan simple como hash, sino que hash como dos SH. Hash shamayim. ¿Ya? Los cielos. Nuevamente, el objeto directo señala qué está creando la acción del verbo, que es crear. ¿Qué está creando? Be'et haaretz. ¿Ya? Be'et haaretz. Entonces, y la tierra. Hemos dicho que por regla el objeto directo señala la acción del verbo, pero no necesariamente se traduce. Muchos no traducen esto, el objeto directo.
En cambio, otros sí lo traducen como la partícula A, como la letra A. Entonces, voy a leerlo sin leer el objeto directo para que vean que no afecta a la frase. Y luego lo voy a leer como algunos, ¿no es cierto?, plantean que tiene que estar escrito el objeto directo como una A. Leo sin considerar el objeto directo. Berechit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ha shamayim, los cielos. Ha aretz. Perdón. Ha shamayim, los cielos. Be ha aretz. Y la tierra. Berechit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ha shamayim, los cielos. Be, esa sí hay que leerla. Y es una conjunción. Y Haaretz, la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora voy a leer el verso considerando al objeto directo. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. A, voy a leerlo como lo plantean, a los cielos y a la tierra. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Et a Hachamayin, los cielos. Beet y a Haaretz, y a la tierra. Entonces, generalmente el objeto directo, la Aleph Tab, no se lee porque indica la acción del verbo. Si el verbo fuera comer, entonces aquí va a decir qué se está comiendo, si es pan, si es carne, lo que sea. ¿Ya? Siempre va a estar señalando, apuntando la acción del verbo.